Bienvenidos una noche más aquí a Debate Abierto en Onda Mezquita, 7 Televisión. Seguimos hablando de temas que interesan a la ciudad, en este caso de interés provincial, autonómico e incluso nacional por su repercusión. Hace algo menos de una semana se celebraban las primarias en el Partido Socialista, en el PSOE de Andalucía, y con un resultado que marca un cambio de ciclo, un cambio de era. Juan Espada superó en este proceso electoral interno del Partido Socialista, superó a Susana Díaz, la anterior poseedora o titular del Partido Socialista de Andalucía, y ello le invita o le pone de manifiesto que va a ser el líder del Partido Socialista en Andalucía. Todo con una situación muy peculiar porque Susana Díaz sigue siendo la líder del partido de la oposición en la Junta de Andalucía, en el Parlamento. Esa victoria tiene además muchas lecturas de ámbito autonómico, de régimen interno, aquí en la propia Córdoba, y todas ellas las vamos a analizar aquí con un grupo de contertulios que son todos ellos periodistas de diferentes medios de comunicación, y se los paso a presentar a continuación. Con nosotros está Juan Ruz, director del Día de Córdoba. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafael, encantado. Un resultado que tiene mucha sustancia. Muchas lecturas, sí, es verdad. No, son solo números, pero tiene muchísimas lecturas y muchísimas visiones. Además, un cambio de ciclo, tú que llevas mucho tiempo dedicado al periodismo, que es diferente. Sí, bueno, yo creo que la sorpresa, entre comillas, parece que no era tal para muchos, pero lo cierto es que si nos vamos a 48 horas antes de que fueran estas primarias, que recordemos son a la candidatura de la Junta de Andalucía por parte del PSOE, nadie se atrevía a vaticinar un triunfo bien de Susana Díaz o de Juan Espada, ¿no? Yo creo que al final el resultado ha sido tan contundente que está derivando durante esta semana en muchísimas decisiones y muchas más que vamos a ver, creo yo, a partir de la semana que viene. Efectivamente. También se cuenta con nosotros Juan Pablo Bellido, presidente del Colegio de Periodistas. Buenas noches, Rafa. Bueno, y periodista también en funciones, activo y profesor también. Muchas lecturas. Sí, además yo creo que puede ser interesante también la lectura que hagamos a nivel provincial, a nivel local en Córdoba. Yo creo que efectivamente va a haber movimientos. El Partido Socialista se organiza de arriba abajo, hay un congreso federal, luego un congreso regional. Yo creo que esta elección de primarias para ver quién es el candidato de la Junta de Andalucía va a traer aparejado un congreso regional y evidentemente luego habrá que esperar un congreso provincial y hay que ver si en ese congreso provincial pues se vaticinan los cambios o se hacen realidad los cambios que en este proceso de primarias sí que se han empezado a atisbar en la provincia. Susana dice que se va, pero bueno, eso habrá que verlo también. Claro, yo entiendo que el Partido Socialista le buscará una salida a Susana Díaz, a lo mejor no inmediata, pero sí a medio plazo. Es probable que le busquen una salida que podría ser pues desde una elección europea hasta el senadora por la comunidad autónoma. Es decir, yo creo que también es cierto que Susana Díaz es un valor político, ha sido una persona que ha presidido la Junta de Andalucía y bueno, pues es probable que el Partido Socialista a nivel federal quiera restañar heridas, ¿no? Buscando una salida digna a Susana Díaz. También existe la tesis de que no se le va a buscar ninguna salida, se la va a condenar al ostracismo. Yo creo que en política, en fin, lo hemos visto todo y veremos a ver por dónde se desarrollan los acontecimientos. También con nosotros Yolanda Pedrosa, directora de Córdoba Hoy. Bienvenida nuevamente al programa. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Mucha tela que cortar. Pues la verdad que sí, la verdad que creo que ha sorprendido un poco, ¿no? Esa distancia tan importante, quizá la lectura más importante es que nadie calibraba de verdad el poder, cómo estaba el poder dentro del partido, ¿no? Creo que esa diferencia de tantos puntos entre Espadas y Susana Díaz no era algo que nadie esperara, ¿no? Y entonces yo creo que ni la propia Susana pensaba que tenía tan poco apoyo dentro de su propio partido, ¿no? Es desde luego un descalabro total para su carrera política y bueno, después supongo que hablaremos más, pero también un poco duda un poco. Yo creo que ella ahora mismo lo que está esperando es ver qué hace, ¿no? Cómo pone en valor ese 38% de votos para ver qué hace, ¿no? Un poco, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Que sigue todavía desde los días que ya han pasado y todavía siga, pues bueno, manteniéndose ahí, ¿no? Habrá tiempo ahora de hablarlo. Y Rafael González, de La Voz de Córdoba, debutante aquí en el debate. Esperamos verte más. Buenas noches. Buenas noches.
¿Qué tal? Un descalabro, ¿verdad? Como ha dicho la compañera, ¿no? Un descalabro, bueno, no sé, yo... Primero, el tema en sí es un tema que a mí personalmente me interesa poco, quiero decir, que tú has presentado esto que es un tema interesante. Yo creo que esto interesa fundamentalmente a los periodistas, evidentemente, que la crónica y el asunto político, bueno, pues por defecto de la profesión no interesa, pero yo creo que a la gente esto realmente le interesa poco. O sea, la gente hoy en día además está en otras realidades y preocupándose realmente de cómo llegar a fin de mes, de cómo salir de la crisis o incluso de dónde poder ir este verano si pueden permitirse unas vacaciones. Pero bueno, evidentemente forma parte de la actualidad estas primarias del PSOE, y yo la lectura que hago o que he hecho desde que conocí el resultado es que primero el resultado responde a una estrategia meramente electoral. O sea, hay una estrategia electoral. El PSOE tiene, en Andalucía en concreto además, tiene que presentar una cara nueva, porque ha ganado mucho y está ganando mucho la figura de Juanma Moreno y el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Susana Díaz realmente es un cadáver político desde que perdió las elecciones. Susana Díaz está pagando su prepotencia, está pagando su soberbia, está pagando el precio de todos los cadáveres políticos que ha ido dejando a lo largo de su carrera. Y bueno, pues al final estas cosas pasan factura, y la pasan factura dentro de su propio partido, que ha visto en Juan Espada pues un perfil, o sea, primero una novedad, una figura emergente, aunque ya es un veterano del Sábado, una figura emergente que puede ser un contrapunto electoral, insisto, a las próximas elecciones autonómicas. Y después no nos olvidemos, aquí la gente tiene que comer. Entonces, bueno, gana el sanchista. ¿Quién es el líder ahora mismo? ¿Quién es el presidente del gobierno? Pedro Sánchez. ¿Quién es el líder del Partido Socialista ahora mismo? Pedro Sánchez. Me voy con el ganador, apuestan por el caballo ganador, porque hay que sobrevivir. Un resultado de mera supervivencia de todos los afiliados, que además en este caso pues tengan cargo orgánico, ¿no? Y vivan del partido y vivan de la política. Voy a repasar un poco los resultados. Juan Espada obtuvo algo más del 55% de los votos, Susana Díaz en torno al 38% o algo superior al 38%, y un testimonial 5,51% de Luis Ángel Hierro, que prácticamente no era un invitado a la victoria, era un complemento, un tercero en discordia, pero con poca fuerza. Quería preguntaros, aunque ya prácticamente me lo habéis resuelto, ¿os esperabais este resultado? En tertulias pasadas hemos hablado como Susana, como una aspirante a revalidar su condición de líder indiscutible del Partido Socialista, y Juan Espada se hablaba como algo diluido. ¿Os esperabais realmente este resultado? Bueno, vamos a ver, el resultado yo creo que dentro del propio partido era difícil de vaticinar, como he dicho antes. En las primarias se juega con una serie de factores que aunque se lleva hablando de primarias desde hace mucho tiempo, son nuevos, y es que votan los militantes. Estamos acostumbrados a ver congresos donde van una serie de delegados que se eligen a través de las asambleas, pero que al final no dejan de ser afines a una dirección, a unas distintas sensibilidades y ocurre en todos los partidos. Otra cosa muy diferente es cuando vota el militante, y dentro de la militancia, que es muy amplia, sobre todo en los partidos grandes, como puede ser el Partido Popular o el PSOE, donde tienen un gran campo de personas que están afiliadas, todos ellos tienen derecho a voto. ¿Qué ocurre? Dentro de esas personas, de ese grupo de electores, hay militantes más activos, militantes menos activos, quien de verdad apuesta por un proyecto y quien, bueno, lo puede ver como con cierta lejanía. Con lo cual, todo eso provoca que quienes se presentan a unas elecciones primarias al final tienen ese temor, porque no hay ese control sobre la persona delegada que en teoría delega viene de una agrupación y aporta una serie de votos. Aquí es totalmente diferente, con lo cual nos podemos encontrar con esta sorpresa. Ya lo vimos en el caso de Susana Díaz cuando se enfrentó a Pedro Sánchez a la Secretaría General a nivel federal, y lo hemos visto ahora en Andalucía y en otros territorios, pues también se ha visto donde a lo mejor a nosotros nos ha pillado algo más lejano, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que sean los militantes los que votan es lo que en ocasiones distorsiona determinados resultados que los propios líderes no se atreven a vaticinar, porque una cosa es la realidad de tu personal de confianza, del secretario general de una agrupación en concreto, y otra cosa es lo que piensa toda la militancia, y aquí yo creo que es una prueba evidente de que eso es así.
Sí, yo creo que tiene mucha razón. Es verdad que también el efecto que Madrid apoyara a Espadas, aunque no lo dijera públicamente, ha hecho mucho, ¿no? Insisto en lo que he dicho antes, yo creo que ni la propia Susana ha valorado, porque creo que ha sido, es verdad, un poco prepotente y su sentencia de muerte estaba política, evidentemente, estaba vaticinada desde que empezó, además, esa guerra civil, ¿no?, entre sanchistas y susanistas con todo lo que pasó desde 2016, ¿no?, en Comité Federal y con todo lo que ha pasado, pues cuando sacó a Sánchez un poco del plano político y cuando resurgió, pues evidentemente Susana no tenía nada que hacer. Es verdad que ella creo que pensaba que tenía más poder dentro de Andalucía, que como todos sabemos es clave en el panorama nacional, y creo que ha sobrevalorado, ¿no?, ese apoyo que tenía. Tenía también a sus espaldas algo que es imposible un poco superar. Primero, la derrota que tuvo a nivel nacional frente a Sánchez en su comité federal, y después perder las elecciones después de 37 años, que a pesar de que ganara en votos, estaba claro que no iba a gobernar. Eso es lo que le ha pasado factura ahora y evidentemente hay un nuevo rumbo. Si el PSOE quiere sacar, le queda muchísimo trabajo, ¿no?, al PSOE para poder volver a ganar unas elecciones en una Junta de Andalucía ahora mismo que Juanma Moreno tiene unas encuestas muy positivas, ¿no?, a su favor. Entonces tienen un trabajo por delante de unir el partido, que realmente en algunas provincias está muy dividido, y salir de ahí y poder volver a ganar, ¿no?, con una situación pues de bastante tranquilidad, ¿no?, que tiene ahora mismo Juanma Moreno, ¿no? ¿Sorprendente? Bueno, sorprendente a lo mejor el resultado, la lectura que se puede hacer en algunas provincias. Sí es cierto que al principio, cuando se lanza la candidatura de Juan Espadas, que por cierto hace un preanuncio justo en la provincia de Córdoba, en un acto, aprovecha un acto en Montilla para hacer una reunión, que me llamó mucho la atención de esa reunión, que no se permitió el acceso a los medios de comunicación gráficos, y las fotografías que se distribuyeron luego por parte de la organización del acto, todas las personas que asistieron al acto aparecían de espaldas, ¿no? Que quiero decir que llama la atención, ¿no? Porque sí. más que nada porque pasar, ¿verdad? Efectivamente, y más que nada porque muchas de esas personas que aparecían de espaldas, incluso aunque aparezcan de espaldas, son reconocibles, ¿no?, sobre todo para los que estamos, ¿no?, en el día a día. El pelito, la canita, ¿verdad? Eso al final le pone nombre a todos, ¿no? Claro, pero pueden decir, ese no era yo. Sí, bueno, pero es evidente, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que muchas de esas personas que se reconocían de espaldas, 2 o 3 años antes, sin necesidad, en el proceso de primaria del Partido Socialista, cuando se dirimió entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, acudieron a votar a las sedes del Partido Socialista y enseñaban la papeleta de Susana Díaz sin que nadie se lo pidiera, ¿no? Entonces a mí ese juego de lealtades públicas me sorprende, ¿no? Bueno, me sorprende, quiero decir que sabemos que la política funciona así. Hay una frase de Groucho, Juan Pablo, que dice: estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros. Bueno, un desencanto también, ¿no? Sí, lo comentaba Yolanda, es probable que Susana Díaz, ella misma lo reconoció, lo ha reconocido en la última semana, pues ha ido dejando cadáveres políticos, que a mí es una expresión que no me gusta, ha ido dejando gente en el camino, y luego yo creo que ha jugado muy en contra de Susana Díaz el tiempo duro de confinamiento y el tiempo de pandemia, en el que Susana Díaz ni estaba ni se la esperaba, es decir, estaba desaparecida, ¿no? Y yo creo que eso ha jugado muy en contra de Susana Díaz. Eso ha permitido pues al sector sanchista, que de eso podríamos hablar también, porque el sector sanchista en Córdoba, quiero decir, es un sector sanchista reconvertido. El sector sanchista en Córdoba nunca ha sido el que es ahora, y supongo que el sector sanchista ahora cogerá más músculo, por lo que tú apuntabas al principio, ¿no? Porque normalmente en política todo el mundo se suele arrimar al caballo ganador. Entonces, bueno, lo que quería decir que los resultados son sorprendentes relativamente. Yo creo que evidentemente que Madrid designe o
designa un candidato y de alguna manera se apunte que sea el preferido por la dirección y que sea el que va en sintonía con la dirección, pues favorece esa corriente. Y luego, como comentaba Rafa, no hay que perder de vista que esto es un proceso que el sentido es buscar el candidato del Partido Socialista a las elecciones. Evidentemente, con una encuesta en la que se consolida la figura de Juanma Moreno, el Partido Socialista tiene la obligación de buscar el centro. El centro político en Andalucía, que probablemente dependa mucho de qué va a ocurrir con Ciudadanos en Andalucía. Ciudadanos se ha ido diluyendo en toda España y yo creo que Andalucía no es una isla, ¿no? Es probable que Ciudadanos se diluya. ¿Dónde va a ir el voto de Ciudadanos? Pues probablemente con un candidato con el perfil de Juan Espada, que en Sevilla, alcalde de Sevilla, ha sido capaz de hacerse con ese centro político, el PSOE tenga más posibilidades. Es decir, que aquí hay que hacer una lectura un poco general. Rafa. Iba a decir precisamente, iba a comentar lo que... ¿A ti no te visto antes sorprendido? Al contrario. No, porque... yo creo que porque... Yo creo que la foto esa de Montilla o la no foto de Montilla también me parece un dato que no, y porque, bueno, no hay fidelidades en política. En la vida no hay fidelidades y menos en política. O sea, yo he presenciado en menos de un mes como un cargo socialista me confesaba que no tenía o que no conocía nada a Juan Espada ni el entorno de Juan Espada y se ha hecho espadista en menos de un mes. Quiero decir, esto pasa. ¿Puede ser, los espadistas pueden ser por descarte también o no? O pero si esto es cuestión la de dirección del partido. Esto es cuestión de supervivencia y la clave es electoral. Ha comentado Juan Pablo una cosa. A mí me pilla la llegada de Juan Espada al Ayuntamiento de Sevilla en Sevilla, trabajando en Sevilla, hace 2 años ya, ¿no? Y yo sí observo que para mí era un desconocido, pero sí observo entre la gente, no, evidentemente no es una encuesta científica, ¿no? Pero sí observo que Juan Espada aglutina a cierto sector de la derecha sevillana en torno a su figura y sale de alcalde, que no es un cargo baladí, ni mucho menos ser alcalde de Sevilla. Ser alcalde de Sevilla tiene muchísimo peso y bueno, a la historia reciente nos remitimos, ¿no? De quiénes han sido alcaldes y el peso que han tenido en sus distintas formaciones de Sevilla. Entonces te das cuenta que Juan Espada de pronto es un tipo que aglutina ese sector de la derecha o del centro derecha en Sevilla. Eso es significativo, porque son claves que después se pueden trasladar al escenario autonómico, sobre todo viniendo de donde se viene, que es del fracaso de las elecciones, no solo ya de la pérdida de las elecciones del Partido Socialista en Andalucía, sino de una Susana absolutamente noqueada desde entonces, que no sabía para dónde, no se sabía muy bien para dónde tirar, ¿no? Y un Pedro Sánchez que evidentemente crece porque se convierte en presidente del gobierno y porque nos guste más o nos guste menos, es el presidente que está lidiando con la pandemia. Quiero decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso es un peso que gana Pedro Sánchez y por tanto aquellos que apoyaban a Pedro Sánchez, ¿no? O que se consideraban sanchistas. Yo también esto de las definiciones, al final estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y las familias pues son las familias, pero son familias circunstanciales. Mañana no estará Pedro Sánchez y habrá otra familia, habrá otro apoyo. Entonces yo creo que no, insisto, no me extraña porque la clave para mí es Andalucía, ganar la elección en Andalucía. ¿Qué persona presenta en Andalucía? Y Juan Espada tiene ese perfil. Tiene un perfil que además ha ido ganando con los años también en Sevilla en concreto. Ahora no estoy en Sevilla, no tengo un poco los datos de esa sensación de la gente que se mueve por allí, pero sí que la tuve desde cuando llegó, ¿no? Me sorprendía, ¿no? Como era un socialista apoyado por gente que tradicionalmente ha votado a la derecha o es gente de derecha. Y yo creo que ese es un poco el perfil que se busca, ¿no? Quizá de alguna forma Susana ya se ve como, o se ha visto como una candidata perdedora, que tiene ya poco que decir, además, insisto, pagando los precios que tenga que pagar, por cómo se ha comportado y lo que ha hecho. Y Juan Espada es una cara nueva que gusta también a un cierto sector y se elige a Juan Espada pensando en el futuro, en unas próximas elecciones. Pero eso lo tiene claro el militante de Málaga, el de Almería y el de Huelva. O sea, yo creo que esa clave, ese peso lo tienen en cuenta, evidentemente, porque ellos lo que quieren, por supuesto, y están en su derecho, es recuperar Andalucía. Y hay un matiz también importante que no podemos perder de vista. A pesar de que en política el cortoplacismo es lo que prima ahora,
vosotros habéis apuntado antes que las encuestas a Juanma Moreno le dan los números que le dan y de momento tiene razones para estar satisfecho, moderadamente satisfecho. Con lo cual, o sea, eso no lo sabemos nosotros porque seamos muy inteligentes, eso también lo sabe el Partido Socialista. Con lo cual, a la hora de plantear un candidato, que yo creo que también era uno de los objetivos de estas primarias, es el buscar o encontrar no solo el perfil, que tal vez lo hayan encontrado en Juan Espada o no, lo dirá el votante, pero con una persona que pueda tener un recorrido de al menos 8 años. Me explico, si mañana se convocan las elecciones y Juan Espada pierde unas elecciones con Juanma Moreno, no pasaría nada. Tendría opción de volver a intentarlo. Si las pierde con alguien que haya estado en el gobierno andaluz, perfil Susana Díaz, por ejemplo, se abriría otro sismo en el político dentro del PSOE y todo lo que hemos vivido en estos meses, en este último año, se tendría que volver a retomar, porque entonces tendríamos que buscar un candidato para dentro de 4 años. Entonces yo creo que también la estrategia del PSOE federal también es esa, el encontrar una persona, un candidato, se llame Juan Espada o se llame como se llame, que tenga opciones de jugar el partido con Juanma Moreno, y si lo pierde porque los números ahora no le son excesivamente favorables, pueda también volver a intentarlo dentro de 2 legislaturas. No sé si lo vaya así, pero yo creo que lo veo claro. Está claro que 3 veces ni 4 veces un candidato o candidata como puede ser Susana Díaz no se va a enfrentar a una figura como la de Moreno, que se está sentado. Y yo, casi en tono de humor, comentaba el otro día en la redacción con los compañeros, y digo, bueno, yo creo que a lo mejor el ganador de las elecciones, digo, a lo mejor es Juanma Moreno el que ha ganado las primarias, porque puede ser la persona que se vea más beneficiada también de la estrategia que pueda tener el primer partido de la oposición. Si recuerdas que el propio Juanma Moreno hace relativamente poco decía que había buen rival a Juan Espada. No sé si recuerdas esas declaraciones. Claro, pero no sé si también sorprendieron esas declaraciones. Pero porque también hay matices que supongo que tendrán que analizar dentro del PSOE, aunque ya Juan Espada ha dicho que en fin, que quiere hacer algunos cambios en el grupo parlamentario, lo cual es correcto y es lógico, pero recordemos que ¿quién se va a fajar con el presidente? En el Parlamento no se va a fajar el candidato va a estar en la alcaldía de Sevilla. ¿Ahora qué hacemos? ¿Una videoconferencia entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Parlamento? Lo lógico y lo natural es que los candidatos entre sí se enfrenten en la misma Cámara representativa en la que están ambos. Y aquí en este caso, ya lo vivimos en una ocasión, creo que fue con Javier Arenas, que era candidato y no era parlamentario andaluz. Y pues lo tiene muchísimo más complicado a la hora de determinada visibilidad y en los debates de verdad que a nivel nacional o a nivel andaluz se puedan generar en esa Cámara, porque no tiene el cara a cara y el fajarte. Está un poco al albur de que el presidente o el otro candidato te quiera dar sitio o no, pero ya fuera de la Cámara a la que tú optas a estar. Claro. Entonces yo creo que son 2 matices que tampoco podemos perder. Ser extraparlamentario no juega a su favor, pero no juega a su favor. Quería comentaros, no sé si os parece reseñable, notable o sobresaliente, que la participación fuera prácticamente el 75%. O sea, digamos que 3 de cada 4 militantes fueron a depositar su voto en favor de su candidato preferido. ¿Qué os parece este dato? El domingo va a votar, no tiene otra cosa que hacer. Buen día, ¿verdad? Yo vi en la delegación de mi barrio estaban todos en chancla y en camiseta y después iban a la piscina, es que era domingo. Pues, de paso voto, tuvieron ahí su pequeña tertulia en la puerta y ya, hombre, entiendo que había ganas, quiero decir, hay ganas por parte del afiliado socialista, insisto, porque bueno, es que ellos han perdido su feudo. Y aquí la única estrategia, sinceramente yo creo que la única estrategia que se está jugando, el único objetivo que se está jugando es el electoral, es Andalucía. Pero cuando 3 de cada 4 militantes votan, quiere decir que están preocupados por lo que tienen, o que quieren el cambio, como se ha demostrado, o que se dan una última oportunidad incluso,
puede caber las circunstancias. Más que una última oportunidad, yo creo que es eso, buscar la manera, porque un poco me uno a lo que decía Juan. Espadas lo tiene muy difícil las próximas elecciones a la Junta de Andalucía, primero por desconocimiento, y todavía si son en noviembre de 2022, como han dicho, pues bueno, hay un poco de margen, ¿no? No es a nivel andaluz en el electorado muy conocido, entonces estaría, aunque tenga un perfil, sí, quizás que te llegue más que Susana, no le va a dar tiempo, y si hay adelanto electoral, muchísimo menos. Yo creo que a Juanma Moreno le hubiera venido mejor incluso que ganar a Susana Díaz, porque con ella ya ha perdido, ¿no? Ya ha perdido la Junta, ¿no? Con Espadas puede retomar, ¿no? Pero sí es verdad, pues retomando un poco la pregunta que tú has hecho, que yo creo que sí hay interés, porque además se jugaba también un segundo punto, que era la sintonía entre Madrid y Andalucía, que hacía muchos años que no existía. O sea, se ha retomado, ¿no? Eso era también importante para mantener el gobierno central, o sea que yo creo que aquí en estas primarias se estaban jugando muchas cosas, ¿no? Y entonces la gente estaba interesada, claro que iba, a pesar de que fuera domingo, hombre, a lo mejor si hubiera sido un lunes en horario laboral, pues es más complicado, ¿no? Pero sí es verdad que la gente estaba porque además se necesita recuperar Andalucía, ¿no? El PSOE sin Andalucía es el punto más importante, ¿no? Para el PSOE, si pierdes Andalucía y lo pierdes durante varias legislaturas, el PSOE tiene un problema, ¿no? Incluso a nivel nacional. Yo creo que tampoco se puede banalizar la democracia, es decir, si tú perteneces a un colectivo, a un partido, sea el que sea, lo más normal es que cuando te convoquen que quieras votar, porque eso además, es lo más normal. Claro, porque además estás allí voluntariamente porque quieras, por convicción o por distintos intereses, me da igual, por lo que quieras estar. Entonces, independientemente del partido que sea, cuando a ti te convocan, yo creo que lo lógico, además no estamos hablando tampoco de un volumen de población como si fueran unas elecciones generales en las que estamos 7 millones de personas y puede haber un nivel de abstención alto o no, pero yo creo que la mayoría de gente, sea militante activo o no, si estás allí es porque quieres estar. Entonces, pues yo creo que al final el que es afiliado también le guste que lo convoquen y que se tenga en cuenta su opinión, y yo creo que esto provoca que en este tipo de primarias pues la participación sea alta. Yo creo que también ha habido una movilización superior, porque como al principio de cuando se lanza el proceso de primaria había sondeos por parte de Susana Díaz y de Juan Espadas y estaban bastante equilibrados. Hay que decir que, por lo que yo sé, todos los sondeos, tanto los que manejaba Juan Espadas como los que manejaba Susana Díaz, todos los sondeos le daban ganador a Juan Espadas, pero estaban bastante igualados. Entonces ahí ha habido una movilización importante por parte de los secretarios generales de las agrupaciones. En la provincia de Córdoba hay 80 agrupaciones, creo. Claro, nosotros hablamos 80 agrupaciones, como el referente que tenemos los que no pertenecemos a ningún partido son las elecciones municipales. Pensamos que es decir, nos lo llevamos como al ámbito a escala, y eso no es así. Es decir, hay agrupaciones en la provincia de Córdoba del Partido Socialista cuya militancia al completo caben en un taxi. Quiero decir que hay muchas agrupaciones que son 4 y evidentemente el mensaje que traslada una determinada agrupación de pocas personas, de que el resultado favorezca a un candidato o a otra candidata, dice mucho, y ahí me consta que ha habido una movilización expresa de secretarios generales de agrupaciones de la provincia que han llamado a sus militantes, y lo pueden hacer porque son pocos, que han llamado a sus militantes y le han dicho, oye, ve a votar el domingo y, hombre, apoya a tal o apoya a cual. En este caso yo creo que al estar el resultado tan igualado, ha provocado que haya habido una movilización mayor. Eso por un lado. Y por otro, creo que es interesante valorar el perfil que ha buscado el Partido Socialista, en este caso el PSOE federal de Madrid, con decantarse finalmente por Juan Espadas, porque hay que decir que Juan Espadas no fue la primera alternativa del PSOE federal. Se habló primero del perfil de María Jesús Montero, incluso se llegó a hablar de que María Jesús Montero había sido designada portavoz del Gobierno precisamente para darle visibilidad, esa visibilidad que le falta a Juan Espadas en Andalucía, y luego
se valoró también la posibilidad de Felipe Sicilia, que es diputado por Jaén. En Jaén el resultado de Juan Espada ha sido de los más altos junto con Cádiz y Huelva. Se habló de Felipe Sicilia y luego finalmente pues se han decantado por Juan Espada. Y yo creo que en esa designación de Juan Espada ha tenido un papel relevante el hecho de que el PSOE es consciente de que de las 3 o 4 figuras que se barajaban, la persona que se puede acercar más al perfil sociológico de Juanma Moreno es Juan Espada. Quiero decir, porque tú has trabajado en Sevilla, yo trabajo en Sevilla y a mí me gusta escuchar a la gente en los bares y en los sitios, ¿no? Yo al gimnasio no voy. Al final va a ser mejor termómetro que los sondeos, ¿eh? Bueno, el bar siempre es mejor termómetro. Porque los sondeos daban un tal, pero... Claro, entonces la gente, hay mucha gente de Sevilla que dice, o sea, que se considera pues de derecha, si quieres, o conservadores o liberales. Bueno, te dicen, sí, no, yo nací conservadora. Sí, y te dicen, no, yo he votado a Juan Espada. ¿Por qué? Pues porque Juan Espada es una persona que los votantes conservadores, por ejemplo, la Sevilla Cofrade, no considera un peligro ni un enemigo, al contrario, pero si Juan Espada es el primero, ¿no? Bueno, que Susana Díaz también es verdad que era muy cofrade, que eso en Sevilla es habitual. Pero quiero decir pero no como Juan Espada. Claro, pero porque... No, en serio, es que Juan Espada, concretamente, tú has tocado un sector clave, sí. Y eso sí que lo he conocido ahora en este último mes. O sea, la Sevilla Cofrade, que no es cualquier cosa, claro, es que está muy con su alcalde, sí, y el alcalde con su... Sí. Y eso es un valor añadido, sí. Y eso es que tiene un peso sociológico muy importante. Sí. Y es que es verdad que hay que escuchar a la gente. Sí. Y el militante socialista no es tonto, o sea, sabe lo que se juega. No puede estar Montero, no puede ser Montero candidata. Montero es carne de meme constantemente. Y eso el votante lo sabe. Juan Espada no. Juan Espada es un hombre prudente, un hombre que ha sabido ganarse a esa Sevilla desde primera hora. Y efectivamente lo que apunta Juan Pablo es cierto, es que eso pesa. Perdona que te haya interrumpido. Pues yo sí, y perdón que interrumpan también, no dudo de lo que estáis diciendo, de verdad, pero desde luego, si ese perfil se cumple, que coincido con vosotros, luego sería el candidato más antisanchista que yo conozco, porque es todo lo contrario entonces a Sánchez. Ojalá lo fuera, a Pedro ojalá Sánchez, lo fuera, ¿no? Ojalá lo fuera, porque se está considerando que es el candidato del aparato de secretario general y la línea del PSOE federal no tiene nada que ver con el PSOE que estáis explicando vosotros, que es el que busca el PSOE andaluz. Pero Juan, si nos paramos a analizar el fondo ideológico de estas primarias, en realidad no hay un trasfondo ideológico. Quiero decir, más allá de que desde la candidatura de Juan Espada se ha querido hacer un llamamiento a la unidad, a la participación, y a lo mejor se le ha dado una visión más federal, porque esto son unas primarias de un partido, una visión más federal al partido, y luego Susana Díaz yo creo que se ha envuelto en la bandera andaluza y ha reivindicado un poco la autonomía del PSOE, de la Federación Socialista de Andalucía. Más allá de eso, no ha habido en el proceso de primarias, no ha habido ninguna confrontación ideológica que tú digas, este es un modelo de PSOE representado por Susana Díaz y Juan Espada representa otro modelo de PSOE ideológico. No, yo creo que incluso en esta ocasión ha sido más una cuestión de nombres y de buscar la oportunidad de acercarse a ese sector de electorado que en Andalucía va a quedar huérfano cuando Ciudadanos, según apuntan todos los sondeos, y tampoco hace falta hacer rappel, se hundan, ¿no? Y con independencia de que Ciudadanos lo esté haciendo bien o mal en la Junta de Andalucía, que yo ahí no entro, lo que está claro es que cuando un partido político se le cuelga la etiqueta de partido perdedor, y Ciudadanos ahora mismo lo tiene en toda España, ese partido pierde. A la gente no le gusta, eso es de triste, o sea, a la gente le gusta siempre votar al que va a ganar, ¿no? Salvo los incondicionales, ¿no? Que son socios del Córdoba y esas cosas, pero si tú te vas luego a la política, a la gente le gusta siempre apoyar al que va a ganar. Qué necesidad de pillarse un berrinche, ¿verdad? Pues claro, y además, y sobre todo, claro, y luego lo que comentaba Rafa y Yolanda, que al final
En política, pues esto es un proceso interno de política que a los que no somos militantes de un partido nos da un poco, asistimos como meros espectadores, ¿no? Y nos puede divertir más o menos el asunto, pero ya está. Pero es verdad que en estos procesos participan muchos cargos orgánicos que les va la vida en esto, es decir, que evidentemente saben que su puesto de trabajo y el pan de su casa depende de apoyar al candidato o a la candidata adecuada. Y con el pan no se juega. Con el pan no se juega. Un segundo, apuntando un poco en tono irónico a lo que tú dices, cuando hay un juego, algo más que cuestiones ideológicas, pues claro, es por cuando se dan las circunstancias de que aparecen como los sanchistas de toda la vida, como claro, le digo, los neosanchistas y los medio pensionistas, que habría que prácticamente que añadirlos, ¿no? Y es lo que lleva a que cambien, se cambie de una orilla a otra. Precisamente va por ahí la siguiente pregunta, y es si Pedro Sánchez ha resoplado, y voy a empezar por ti, Yolanda. Vamos, porque creo que lo he dicho antes. Han sido rivales Pedro Sánchez, políticos, no sé si personales, pero Pedro Sánchez y Susana totalmente. no se aguantaban. Yo creo que aquí ha habido mucho de temas personales, esto es, no me atrevería a decirlo, ¿no? Pero quizás hasta una vendetta, ¿no? O sea, hay 2 años y medio en que Susana Díaz ha sido la que ha liderado la oposición a Sánchez desde hace 2 años y medio, y entonces Sánchez, por decirlo de alguna manera, políticamente se la tenía jurada, ¿no? O sea, son políticas, situaciones irreconciliables, ¿no? No olvidemos que lo sacó de la política, que es verdad que Pedro Sánchez después tuvo un proceso un poco raro en política que resurgió de sus propias cenizas, en algo que muchas veces es difícil entender cómo después pudo resurgir, ¿no? Pero ella lideró junto a los varones socialistas y junto a la vieja guardia del PSOE la oposición a Sánchez para sacarlo del tablero político, ¿no? Y ahora lo que ha hecho Sánchez de alguna manera, y creo que hay mucho personal en este asunto, aparte de que políticamente le venga bien, porque controlar Andalucía pues para Madrid es muy importante, pero desde luego estoy convencida de que hay o sea, eso era irreconciliable completamente, ¿no? Y el hilo de esta pregunta, aparte de que el sanchismo sí puede resoplar, quería preguntar cómo será a partir de ahora ese periodo, ese ciclo entre este proceso interno de primaria del Partido Socialista con unas futuras elecciones, porque aquí hay un periodo parlamentario, como decía Juan Rudo hace un momento, extraparlamentario. A ver cómo jugamos con 2 cabezas. Bueno, aunque no es del todo cabeza Juan Espada, es simplemente un candidato, pero la Secretaría General la tiene todavía, que a mí me conste, la tiene todavía Susana. Sí, aquí hay 2 cuestiones importantes. Primero, desde la parte ganadora, la parte de Juan Espada, yo creo que desde el minuto 1 se está pidiendo que haya una salida lo más rápida posible de la Secretaría General, entre otras cosas porque ten en cuenta que se llame Susana Díaz o se llame como se llame, es una persona que representa al partido, que es la máxima, está en la cúpula del partido a nivel andaluz, pero que tiene un 38% del apoyo de los militantes, con lo cual eso ya te da un indicador que prácticamente te están abriendo la puerta, ¿no? Y luego, para ser operativo, para que ese candidato pueda trabajar yo creo que con la suficiente solvencia y libertad que requiere, pues necesita que esa persona que ha sido su contrincante tenga que salir de la dirección. Con lo cual creo que en este caso el equipo de Espada va a intentar acelerar al máximo la salida de Susana Díaz. Y ¿cómo se va a hacer? Pues no lo sé, yo supongo que a nivel de estatuto lo tendrán que resolver. Por lo que he leído hasta ahora es bastante complejo, porque esto de crear una gestora no es tan fácil como era hace unos años, por un cambio estatutario que hubo precisamente cuando Sánchez ganó las elecciones. Y luego, al hilo de esto, sí me gustaría comentar, antes habéis dicho que a Susana se le va a buscar una salida. Yo creo que el sanchismo ya le ofreció esa salida. Sánchez le ofreció ser presidenta del Senado. Se le han ofrecido varios puestos de responsabilidad en el gobierno. No el de ministra, pero en fin, sí otro. Y lo rechazó, con lo cual yo me aventuro a decir que va a ser muy complicado que haya una tercera oferta. Ya la noche del domingo se comentaba que le ofrecerían la alcaldía de Sevilla, la candidatura a la alcaldía de Sevilla. Pero bueno, eso es muy complejo porque, en fin, en Sevilla también los resultados, si tú dentro de tu propio partido son los que son, entre los propios tuyos, mucho más complicado que luego cuando vote una ciudad entera de más de 1 millón de personas. Entonces, yo creo que eso
en fin, no deja de ser un brindis al sol. Yo creo que la salida de Susana la tendrá que buscársela ella sola, porque las opciones que ha tenido hasta ahora por parte del propio Sánchez, además que yo creo que fue la estrategia inicial, ¿no? De decir, pues mira, somos contrincantes, no hay entendimiento, la mejor manera es que me la traiga a Madrid, ocupa un puesto de responsabilidad, en fin, por la vía oficial, que es la que como se ha hecho toda la vida, vamos, que tampoco es que Pedro Sánchez descubriera la pólvora, es que así se ha hecho toda la vida de todos los partidos o de los partidos que han gobernado este país. Claro, al no aceptar eso, pues tiene que optar por otro camino. ¿Cuál ha sido el camino? Pues el de esperar. La pandemia, coincido con Juan Pablo, le ha venido bien al sanchismo en el sentido de para poder diseñar una estrategia que visto el resultado del domingo, le ha salido estupendamente, ¿no? Yo creo que lo tiene complicado el tema de la gestora que te decías. Hoy precisamente estaba leyendo que para crear una gestora necesita que haya una dimisión. Si ella no dimite, creo que no se puede poner en marcha. Tiene que dimitir según ese cambio estatuario. Ella o el 51% de su dirección. Claro, entonces, sí, también es verdad que no haya dimitido de la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, después de los días que han pasado, tiene que tener alguna motivación, porque no tiene sentido, ¿no? Por lo visto, las dimisiones últimamente se producen en la misma noche electoral. Claro, o sea, lo normal es que si tú haces eso, si dices que vas a dar un paso atrás y si encima dices que sabes que no tienes ningún apoyo, pues tú es ponerte a disposición, pero de verdad, y la única manera de ponerte a disposición es decir, yo dimito. Creo que el Congreso no sería regional, pueden pasar como 6 meses. Y ya lo que le complicaría muchísimo al PSOE regional es que se convocaran unas elecciones anticipadas, porque si hay una convocatoria de elecciones no se pueden convocar congresos. Sí, es verdad. Entonces, podría pasar que se tenga que presentar Espada y sea el poder orgánico lo tuviera Díaz. Eso sería una cosa impensable. Eso puede pasar. Podría pasar que Díaz organizara. De hecho, Díaz es la que tiene que organizar el Congreso, si todo tendría ahí el poder. Y Espada se presentaría a las elecciones. Yo creo que el PSOE tiene que buscarle una salida para dejar todo este campo abierto, ¿no? Y conseguir que ella se vaya lo antes posible para tomar ese poder, porque no se sabe lo que puede pasar. Parece ser que la Junta de Andalucía no tiene intención de convocar elecciones, pero también se oyen muchas voces en el que dice que posiblemente en otoño, y a lo mejor ahora a Moreno sí le interesa, visto toda esta situación, convocarlas, ¿no? O sea, es que yo creo que la situación tiene ahí un peligro. Y pensar el PSOE. Yo perdón por decirte una cosa, Yolanda, es que yo creo que Susana Díaz, cuando dijo el domingo que no se iba a volver a presentar a ser secretaria general, creo que ella pensaba que con eso bastaría para, en fin, para que hubiera un poquillo de paz a nivel interno. Y a la vista está que no, que el ganador ha exigido más. Y lo que exige es el control del partido para no llegar a la situación que tú explicabas antes. Y yo, hombre, modestamente, yo creo que el presidente Juanma Moreno, mientras que en el PSOE sigan a la gresca, no va a convocar elecciones, lógicamente, porque todo este ruido a él le viene bien. Y aquí tontos quedan pocos. Entonces yo creo que al final él, mientras que el PSOE ande a la gresca, va a mantener el gobierno y no se va a plantear ni siquiera convocar elecciones. Otra cuestión es que al final haya un congreso, que en el PSOE se llegue a una especie de paz, que, en fin, que no la explicarán en la televisión, pero que no nos creeremos nadie, lógicamente, porque estas heridas tardan mucho en curarse. Ahí tenemos el PP, por ejemplo, en Madrid, que Casado es presidente del partido y sin embargo vemos que cada día pinta menos, ¿no? Claro. O sea, lo estamos viendo, ¿no? Y luego Moreno, hombre, yo creo que mientras que en el PSOE esté dividido, haya esta división, no va a convocar elecciones. Por muchas razones. Primero, porque el PSOE sería su máximo oponente. Segundo, porque es consciente, como decía Juan Pablo, que Ciudadanos está en caída y aunque él pueda recuperar parte de ese voto, al final, si tienes que conformar un gobierno precipitado donde tienes que pactar con la extrema derecha, eso también supongo que se lo tendrá complicado, se lo hará pensar mucho, ¿no? Porque ese es otro factor
añadido que yo creo que influye mucho en Juanma Moreno, ¿no? Él sabe que el próximo gobierno, si no tiene mayoría absoluta, tendría que pactar con la extrema derecha, y una cosa es que te apoyen en el Parlamento y otra cosa es darle a estos señores carteras o consejerías, que es una cuestión muy diferente, ¿no? Entramos ya en la recta final del programa, quedan 14 minutos para que terminemos, y quiero tocar dos aspectos que me parecen importantes. Por un lado, y quiero que seáis un poco concisos y demos la clave, no sé si este batiburrillo, esta pelea interna, este desconcierto que hay en el Partido Socialista puede de alguna manera alterar la expectativa o la intención de voto del electorado andaluz en unas elecciones que todavía van a tardar, como ha dicho Juan Rubén, una clave política me parece muy acertada. Y por otro lado, ya luego hablaremos de la clave cordobesa, que es importante. Pero quiero que seáis muy concisos, si puede alterar o no, condicionar la intención de voto. Yo creo, sinceramente, que a día de hoy estos cambios políticos en cualquier partido que no está en el gobierno no condicionan nada al votante. ¿Va a perdonar el votante socialista a un partido que traiciona la democracia indultando a golpistas? Yo haría esa pregunta, porque se nos olvidan este tipo de cosas. O sea, sí, son varios temas polémicos. No, es que estamos en clave andaluza, parece que esto es como una isla aparte de Madrid apoya. Sí, estamos hablando de un partido que tiene responsabilidad de gobierno decir y que va a traicionar a la democracia indultando a unos golpistas condenados. ¿El votante socialista, cuando vengan las elecciones, cualquiera que sea, sobre todo las generales, va a tener esto en cuenta o no? ¿O va a tragar con eso? ¿Tú crees que va a condicionar la intención? Yo espero que condicione, ese es mi deseo, espero que condicione y que se le pase factura. Es que estamos hablando aquí de primaria, no sabemos, por lo menos yo personalmente no he estado siguiendo qué decía o qué proponía Juan Espadas, qué proponía Susana Díaz o qué proponía Luis Ángel Hierro. No lo sé, no sé en qué se diferenciaba. Estaba hablando de personalismo más que de programas dentro de las propias elecciones. O sea, yo no he visto a nadie o no he oído a nadie decir estoy en contra de lo que está haciendo Sánchez en el gobierno de España. Y este no es el PSOE que yo quiero. O sea, no hay realmente una discusión interna de qué PSOE se quiere. Aquí lo único que están hablando del PSOE que fue en su momento son la vieja guardia, que son los que están teniendo. Pero realmente aquí hay un proceso de primaria para votar ¿qué? Para seguir como seguimos. La estrategia para mí es solamente electoralista, es lo que he dicho. O sea, aquí de lo que se trata es de pintar la mona de cara a unas elecciones autonómicas en este caso, ¿no? Pero qué discusión interna o qué perspectiva o qué introspectiva interna tiene el militante socialista o el Partido Socialista de lo que está haciendo su propio partido en el gobierno. Eso no se está hablando. Eso no se está votando. Aquí se está votando una continuidad o no, la alternativa, Susana Díaz quitar, o sea, que pague el precio de lo que ha hecho mal, porque bueno, tiene sus enemigos como todos los candidatos en todos los partidos, pero realmente, ¿qué se está hablando del PSOE? De lo que está haciendo el PSOE como partido de gobierno. Esa discusión yo no la he oído, yo no la he visto. Y no sé si también el militante socialista y el votante también socialista está tomando nota de lo que su propio partido o el partido al que vota está haciendo, ¿no? Juan Pablo y Yolanda, ¿va a incidir? Yo creo que no va a incidir demasiado, y además pienso que el tema de los indultos, creo que interesa poco, que interesa mucho a una porción de la población, pero en general no creo que sea algo. La gente está más preocupada en lo que decíamos ahora, en salir de la pandemia, en qué vamos, en cómo va a recuperarse la economía. No creo que sea un tema que vaya a ser vital. Sí es verdad que creo, como el PSOE, que deberían despacharlo pronto para pasar a otra cosa, ¿no? Porque sí puede, pues bueno, está un poco debilitado siempre con ese tema, pero yo no creo que vaya a afectar demasiado, no creo que vaya por ahí. Juan Pablo. Yo creo que en los procesos electorales el componente emocional juega un papel más importante que el componente racional, y en ese sentido, bueno, pues evidentemente cualquier asunto de política general influye, pero influye de una manera racional. Luego yo entiendo que los expertos en comunicación política, en este caso del Partido Socialista, serán capaces de apelar a la emoción del electorado con cuestiones porque que sean un poco más cercanas. Entonces yo creo que no debe de influir mucho. A veces yo, cuando he analizado este proceso de primaria, me he preguntado
no sé si injusta o justamente, si esto no era un poco un quítate tú para ponerme yo, en algunos casos, porque he echado de menos lo que comentaba Rafa, el debate de fondo ideológico. Juan Espada es una persona que rehúye el conflicto y, por tanto, no ha habido un cuerpo a cuerpo. En el debate, el único que hubo, no hubo un cuerpo a cuerpo entre Susana Díaz y Juan Espada, y luego Luis Ángel Hierro, que era un convidado un poco de piedra, pero fue el único que sí puso sobre la mesa cuestiones de trasfondo ideológico, el único. También tiene un perfil más académico, más, ¿no?, como que se presta más. Pero en ese debate, Susana Díaz y Juan Espada no hubo cuerpo a cuerpo, porque Susana Díaz era consciente de que Juan Espada lo rehúye. Y ahora mismo en la política, los ciudadanos, con lo que estamos pasando, lo que no queremos es, además, es que los políticos nos compliquen la existencia. Lo que esperamos de un político es que nos resuelva los problemas, no que nos ponga problemas encima de la mesa. Y mucho espera, ¿eh? Claro, bueno. Vamos a entrar a la última pregunta del debate y quiero que seamos muy ágiles, muy concisos, porque nos restan prácticamente 7 minutos y medio de programa, y quiero que analicemos el escenario político socialista cordobés, con una Isabel Ambrosio, exalcaldesa de Córdoba, líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba, que se posiciona con una claridad ya abrumadora a favor de Pedro Sánchez, y luego tenemos un secretario provincial que se posiciona del lado de Susana Díaz, que es la actual presidenta de Diputación de Córdoba, Antonio Díaz, y ya parece que, por lo menos por parte de Isabel Ambrosio, ha quedado clara en la prensa cordobesa, que vosotros nos tenéis informados diariamente, que están a la gresca, por lo menos ella ha lanzado algún misil. Bueno, no ha dicho nada que no supiéramos y además que no que supiéramos los periodistas, que supiera la opinión pública, porque yo creo que cada uno es de su óptica, pero lo hemos contado todo, ¿no? Creo que ahí no hay discusión. Vamos a ver. Pero ahora hay motivos para pelearse. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo tienen misiles. La parte de los que te decía, ¿no?, de los sanchistas, neosanchistas y los mediopensionistas, pues están venidos arriba con el resultado que han tenido aquí, porque aunque ha ganado, es verdad, Susana Díaz en la provincia de Córdoba, el resultado de la parte de Juan Espada ha sido muchísimo más alto del que se esperaban a ellos mismos. La propia candidatura de Juan Espada, ¿no? A partir de ahí yo creo que nunca un sector crítico ha tenido tanto apoyo de la militancia en un proceso, sea el que sea, con lo cual de cara al futuro Congreso Provincial esto puede influir. Yo creo que Antonio Ruiz ya ha dejado claro que él se va a presentar de nuevo a la reelección como secretario general, y ahora pues la otra parte, la parte de Espadas, pues tendrá que buscar un perfil, un candidato o candidata que opte a la secretaría. ¿Quién va a ser? Bueno, yo tengo mi duda de que vaya a ser Isabel Ambrosio, tengo mi duda de que vaya a ser Rafi Crespín, de la que todo el mundo se habla, y yo creo que nos vamos a encontrar con alguna que otra sorpresa respecto a la persona que pueda encabezar ese proyecto, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que para el PSOE cordobés viene en curva si no son capaces en estos meses de buscar una unión que, aunque por muy ficticia que sabemos que va a ser, pero por lo menos de cara a su militancia ordene un poco el partido. Yolanda. Un poco esa línea. Yo creo que está totalmente dividido. Creo que Córdoba es de las provincias que hablaba Ambrosio el otro día, no es exacto, pero bueno, un empate técnico. Ruiz ya había anunciado que se iba a presentar a la reelección de la Secretaría Provincial, y evidentemente ahora tiene más posibilidades de que sea que se lo vayan a disputar, ¿no? Porque realmente no está, ¿no?, lo que decíamos antes, no está en la parte del partido ganador ahora mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo vamos a ver, está claro, las posturas están muy enfrentadas y de verdad hace falta unidad si de verdad quieren pues sacar adelante el partido en Córdoba, que ahora mismo pues creo que son de las provincias con Málaga y Sevilla que ha sacado un resultado más ajustado, ¿no? Hay una ruptura, ¿no? Y eso lo veíamos viendo desde hace tiempo, pero tienen que retomarlo, ¿no? Hay mucho que decidir, una candidata a la alcaldía. Exacto. En fin. Yo lo de Rafaela Crespín, no sé, yo creo que ella se siente un poco legitimada, ¿no?, con esto que ha pasado, pero bueno, ya se verá. No, pues si legitimados están todos los militantes que... Lo que ha dicho Juan es que puede haber sorpresa. Sí, puede haber sorpresa. En el caso de Rafi Crespín, que es verdad que ha sido la cara del espadismo aquí en la provincia, y se lo ha jugado, pero bueno, ya se presentó en el anterior congreso, hubo ahí un acuerdo, en fin, en Lucena, que
se jugó en el patio y en la habitación de arriba, como para buscar una salida de unión, y al final pues se conformó y forma parte de la actual dirección, es secretaria de organización, que ahora mismo no es una persona que esté fuera de los órganos de dirección del partido a nivel provincial, sino que está dentro, representa esa cuota de críticos y claro, se puede venir arriba. Pero yo tengo mis dudas de verdad de que sea alguna de las dos. Creo que se guardan alguna sorpresa. Otra cosa es que las personas que hayan pensado no quieran dar ese paso, ¿no? Pero me consta de que se está trabajando en buscar, yo creo también un poco esa figura de liderazgo que falta en el PSOE cordobés, porque yo no me refiero a la gestión que puedan hacer los distintos cargos socialistas en las instituciones que estén ahí, que yo eso no es objeto de este debate, sino también yo creo que el PSOE necesita o quiere buscar una persona con un liderazgo potente y fuerte, como que sea una referencia a nivel provincial, muchísimo más de lo que hemos tenido en los últimos años. Con agilidad y con concisión. Sí, bueno, curiosamente en esta política de contrapesos, creo que nadie duda que Antonio Ruiz es incontestable por la parte susanista. No estoy de acuerdo cuando Juan dice, es curioso que la corriente crítica, que Juan Espada no es corriente crítica per se, es corriente oficialista, es aparato de Madrid, frente al aparato de Sevilla, pero es aparato. Juan Espada, el que iba ahí de corriente crítica era Luis Ángel Hierro, y así le ha ido, ¿no?, a la criatura. Por la parte de Antonio Ruiz, yo creo que ahí no hay discusión. En la otra parte, como comentaba Juan, es donde hay que ver, ¿no? Y eso es significativo también, ¿no? Juan decía, la cara del sanchismo en la provincia de Córdoba ha sido Rafi Crespín. La cara del sanchismo... Espadismo, ya. Bueno, espadismo. Ha dicho ya espadismo. Bueno, espadismo. La cara del sanchismo, ¿no? Claro, la cara del sanchismo en Córdoba era Teba Roldán de Cabra, que ahora no sabemos dónde está, ¿no? Y el sanchismo de nuevo cuño, espadismo, pues efectivamente ha sido Rafi Crespín, pero yo coincido con Juan que se barajan varias alternativas y eso, bueno, pues de alguna manera da cuenta de lo que hay enfrente, que Antonio Ruiz es la opción que yo creo que es incontestable en ese sentido. Cerramos filas, cerramos debate con Rafa González. No soy muy partidario de la futurología. O sea, no sé. El otro día grabando, y más en este tema, el otro día grabando el podcast de La Voz de Córdoba y haciéndonos eco de las primeras declaraciones de Antonio Ruiz, que ya llamaba a la unidad y ya, bueno, yo creo que empezaba de alguna forma un proceso de mutación hacia el espadismo también, quiero decir, en el cargo le va. Yo decía que bueno, que todas las informaciones que ya demos desde el pasado domingo del PSOE tenemos que acabarlas diciendo por ahora. O sea, y además, curiosamente, creo que Rafa Ruiz después lo refrendaba algo así, o comentaba algo parecido también en Twitter. No sé, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Las piezas se estarán moviendo, se llevan moviendo desde hace tiempo. Efectivamente, Rafi Crespín es una de las figuras que están ahí desde hace meses. Bueno, desde hace meses no, desde hace mucho más tiempo. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que... No sé, yo creo que es bastante aventurado por nuestra parte y en concreto por la mía, que no conozco muy bien, no estoy muy en ese tramo de la información, aventurar qué puede pasar. Sencillamente, bueno, estar atento a la jugada, a los movimientos. Efectivamente, quizás, y esto es un deseo, y antes se ha comentado, quizás lo que sí le falta al PSOE cordobés en este caso es un liderazgo claro, o sea, alguien que lidere el partido, que creo que eso hace mucho tiempo que no lo tiene. Y bueno, pues a ver qué pasa, porque también los acontecimientos de Córdoba pues van a depender mucho también de lo que pase en la autonomía y lo que pase también a nivel nacional, ¿no? Esas cosas también tienen su peso después a la hora de que algunas personas ganen enteros o ganen posiciones dentro de un partido en su ámbito local, ¿no? Muchas gracias, Rafa González, por tu participación en el debate. Enhorabuena por los podcasts de La Voz de Córdoba, que la verdad es que... Avísame la próxima vez que hay que venir con Americana, porque había una de Atreso ahí, pero era de una persona pequeña y no me cabía. Te avisaremos. Gracias. Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafa. Y nuevamente, bueno, aquí tienes tu casa, como Rafa González. Gracias. Juan Ruz, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, por tu visión y estar aquí siempre. Te seguimos en las páginas del Día de Córdoba, nos da información muy sustanciosa Muchas gracias. y muy locuaz.
Y muchísimas gracias, Yolanda. Igualmente, seguimos en Córdoba hoy. Ahora que tenemos 4 profesionales como la copa de un pino, tenemos esa suerte. Y a ustedes, telespectadores, ya han visto que tenemos un movimiento sísmico, o valga la metáfora, y un futuro socialista lleno de incertidumbre. Hay una parte que parece clara, la otra parte no la tenemos tan clara aquí en la provincia de Córdoba. Seguiremos informando, seguiremos debatiendo. En principio aquí la semana que viene nos veremos para poner sobre la mesa otro asunto más que sea de interés público. Aquí la semana que viene nuevamente en Debate Abierto, en Onda Mezquita, 7 Televisión. Que sean muy felices.